Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Una nueva emisión, la de viernes, el primer viernes del mes de marzo. Estuve tiempo fuera, como verán, no estoy sola. Lo habíamos prometido, lo hablamos durante toda la semana. Hoy va a ser un programa muy particular en donde vamos a poder hacer preguntas muy puntuales. Y tengo a Romerito, el mejor arquero en la taja penales, así el señor. Me pusieron un apodo. A ver los guantes, los guantes. Quedarme en casa. Ataja todos los penales, es el Goicochea del 2018. El pastor Norberto. Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Ángela? tardes. No, te voy a tutear como siempre. Sí, no hay problema. Norberto, bueno, le comentamos a la gente que hoy van a tener la posibilidad de hacer preguntas. Vamos a ir más o menos igualmente seleccionando algunas. Hacer preguntas de todo. Hoy hablamos, nos metemos por ahí de alguna manera en el mundo espiritual. Sí, no hay problema. Hacemos una bajada de línea directa de la Biblia a nuestro diario vivir y demás. Gracias a todas las casas comerciales, en un ratito voy a estar nombrándolas, se van prendiendo, vamos a ir saludando de a poquito. A ver, hay gente que dice no puedo ver aún, bueno, ya en un ratito. Vamos a corregir un poquitito. No, está bien, es por el tema del enlace. Norberto, a ver, si yo tuviera que arrancar, hay muchos temas. Sí. Pasamos por la niñez, pasamos por la adolescencia, vamos a pasar por la adultez, vamos a pasar por qué hay después de la muerte, el miedo a la muerte, sí, no, las puertas que uno abre sin darse cuenta, lo que ahora lamentablemente es normal que no debería hacerlo. Por donde vos quieras arrancar o marcamos una línea, como vos quieras. A mí, para arrancar esta tarde y dar como la patada inicial al partido, hablar del sentido de la vida. Ahí está. Qué el sentido de la vida. Cada uno tenemos un tiempo, tenemos una cantidad maravillosa de cosas que Dios nos regala. Eso se llama capacidades de todo tipo, desde las intelectuales, espirituales, emocionales, físicas, relacionales, otras que son más, que tienen que ver más con algunas cuestiones más técnicas, ¿sí? Hay gente que tiene capacidad para administrar, otros para construir, otros para cuidar, y eso es un montón, yo diría, si me permitís la expresión, son condimentos para la comida que tenemos que preparar, que se llama vida. Bien. ¿Sí? Perfecto. O sea, uno tiene que encontrar cuál es su función. Claro, encontrar el propósito en la vida. Encontrar el propósito. Porque la vida pasa y pasa rápido. Demasiado. Cuando uno tiene 8 años, 10 años, dice, no pasa nunca. Pero cuando llegas ya a los 25, 30 y de ahí vas sumando, y escuchás por ahí a los mayores y dicen, no, sí, 20 años no es nada. Lennon decía, la vida es lo que te pasa cuando estás en otras cosas, en otros planes. Claro, sí. Y el mientras tanto es que muchas veces se descuida. Y el mientras tanto tiene que ver con la vida. Y tiene que ver con disfrutarla. Y hay una palabra que a mí me marcó Dios con esa palabra, y es la plenitud. El ministerio nuestro se llama Vida Más Plena, y tiene que ver con una palabra que dijo Jesús. Jesús dijo, el enemigo, que es el ladrón, viene a matar, robar y destruir. Se refería al diablo, ¿no? Sí, claro. Yo he venido para que tengan vida en abundancia, dice una versión más antigua, y alguna versión más nueva dice, he venido para que tengan vida en plenitud. ¿Qué significa esa plenitud? Significa estar completo. Bien. Y el hombre y la mujer están completos realmente cuando lo tienen a Jesús en su corazón. Estoy pensando, ¿no? Conozco mucha gente y me ha pasado también en su momento, cuando uno dice, tengo un buen laburo, tengo hijos que amo, tengo salud, no me falta nada en lo material, tengo una buena pareja, pero me sigo sintiendo vacío. ¿Cuántos músicos, ¿no? Súper exitosos se terminan suicidando, caen en las drogas y demás, por esa vacuidad que sienten? Sí. Y ese es el espacio. Yo no tengo el dato exacto de quién lo dijo,
Pero alguien en algún momento dijo en la historia, alguien importante dijo, cada ser humano tiene en su interior un pequeño agujerito con la forma de Dios. Y el único que lo puede llenar es Dios. Es la pieza del rompecabezas. Es la pieza del rompecabezas que falta, a la cual estás haciendo alusión. ¿Por qué? A ver, hoy en este tiempo que vivimos, hay el mundo espiritual tiene una trascendencia importante, o sea, directamente, desde algunas filosofías, o indirectamente, por moda, se adoptan un montón de cosas que tienen significado, que tienen una representatividad, que representan algo, que representan, vamos a usar una palabra que no es muy común, pero es la correcta, una entidad espiritual, ¿sí? Y muchas veces la gente lo pone, por ejemplo, remeras que hoy se usan, ¿no? Con determinado tipo son como flores, todo aquello. En realidad son mandalas. Mira vos. Son mandalas. ¿Qué es la mandala? Es una representación de la religión hindú que hace referencia a uno de los tantos dioses, o es como decir, como otros usan la cintita roja, que esto es para esto, esto es para aquello, y muchos dicen, mira qué linda remera, me gustó, claro. La misma mamá, ¿qué hacen las abuelas mayormente? Nace el bebé, pongámosle la cintita roja para la envidia, para el mal de ojo, el nene está vomitando, en vez de llevar una guardia médica, vamos a llevar que le curen el empacho, y uno no sabe, y lamentablemente, sin entrar en discusiones nada raras, lamentablemente hay muchas religiones que toman como normal un montón de cosas. Ya sea, como te digo, bueno, la astrología, el tirarse el tarot, como que no pasa nada, como que bueno, yo qué sé. Bueno, hoy vos mencionabas puertas que se abren, eso y esto tiene que ver con esas puertas, porque de repente lo que ocurre es que la gente no sabe qué está haciendo, no sabe por qué, porque no tiene instrucción de lo que ocurre en el mundo espiritual. Claro. ¿Sí? Y en esto vamos a tratar de ser simples. Quiero primeramente hacer una aclaración. No intentamos atacar a nadie, no intentamos ofender a nadie, simplemente conversar sobre algunas situaciones que son reales y que la gente que se mueve en el mundo espiritual te lo puede decir. Usaremos distintos nombres, usaremos distintas formas para referirnos, distintos métodos, trabajamos con distintos espíritus, pero la realidad en el mundo espiritual es fuerte y es muy, muy actual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo con distintos espíritus? Hablando de entidades. Mira, apareció alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? No, perdón, antes que sigas, yo para no perder la costumbre te voy a interrumpir. Dale. Entonces, porque es muy interesante lo que están planteando, pero digo, entonces, tenemos que dar por hecho que los humanos convivimos con un mundo espiritual. Yo le decía a la gente en el adelanto, ¿será que existen los ángeles? ¿Será que existen los demonios? Los demonios también son ángeles, los ángeles y demonios son espíritus. O sea, tenemos que dar por hecho que convivimos con un mundo espiritual que no vemos. A ver, en realidad la cuestión es diferente, igual. Porque nosotros somos seres que tenemos cuerpo, ¿sí? Que estamos en un mundo que primeramente es espiritual y material. O sea, la cosmovisión es diferente. Cuando Dios creó un montón de cosas y la Biblia no nos puntualiza, sino que es un relato en Génesis que tenemos más bien orientativo para darnos un marco de referencia que nosotros podamos cuadrarlo en la mente y aceptar y tener una idea y una noción. Dios no nos está dando un tratado de ciencia en Génesis, es más bien un poema que nos da un marco de referencia para el entendimiento que necesitamos como seres humanos. Hay cuestiones en el mundo espiritual que son muy profundas, que yo tengo un conocimiento limitado, creo que como la mayoría de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay más de lo que uno conoce, que hay gente que conoce más que uno, que hay gente que conoce menos que uno, y que el tema es muy amplio, y bueno, con respecto a lo que planteaba, ángeles, demonios, son seres que están en el mundo espiritual. Nosotros, los seres humanos, somos seres espirituales. O sea, conviven con nosotros y nosotros no, o sea, a la vista,
físicamente, No lo vemos, pero pero- lo percibimos. pero se hacen sentir muchas Sí. veces. ¿Viste cuando vos decís, entré a un lugar, qué mala onda que había y vos podías cortar el aire ¿Vos con un decís por cuchillo? eso? Por supuesto, es parte de lo que ocurre en el mundo Y cuando uno entra a un lugar, te voy a Sí. ver algo puntual. Uy, es Sí. impresionante la cantidad de mensajes que vamos a tener que leer en un ratito. Sí. Es impresionante. Bueno, cuando uno entra a un lugar y empieza a bostezar, a bostezar, a bostezar, a bostezar, a mí me ha pasado de entrar a muchos lugares, me pasa bastante habitualmente, y es una cosa que puede ser, Bueno, porque algo tenés sueño está y decís, pasando. no, es que Sí, no sé qué pasa. Claro, algo está pasando. O sea, a ver, no quiero también mandar un mensaje a lo que nos están viendo o escuchando equivocado. Hay distintas manifestaciones que nos pueden indicar que algo está pasando en lo espiritual. Pero En lo espiritual, en ese lugar. en ese lugar o con uno mismo. Ajá. O con uno mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay momentos donde, por ejemplo, hay como una especie de, entre comillas, persecución, Uh-huh. ¿sí? Porque uno está abocado a una tarea y hay espíritus que están buscando de que eso se aborte, esa tarea no se haga o se lo haga mal, entonces es como un ataque, un asedio. La palabra correcta es asedio. ¿Sí? Entonces genera un clima de tensión que a veces puede estar relacionado con uno mismo, no con un lugar físico. Los espíritus se mueven, los espíritus hablan, los espíritus se comunican, tienen lineamientos, hay cuestiones que están perfectamente delimitadas, rangos que se cumplen a Así como los rajatabla. rangos de los ángeles, Rangos, ellos también. sí, Muy organizado. muy organizado. Y una cosa importante, la ley en el mundo espiritual se cumple sin titubear. Es así. Es así. No es un ni, es un sí. No, es sí o no. Aunque sea a presión. Porque, por ejemplo, cuando ministramos liberación a una persona que está oprimida por un demonio, el demonio no se quiere ir, se va obligado. Pero cuando se ministra y se hacen los pasos necesarios, no tiene opción para quedarse en la vida de la persona. Entonces, estas son cosas importantes. Por ahí es difícil este ambiente es lindo para poder hablarlo porque surgen las preguntas y bueno, y a veces la gente no se anima a preguntar o a decir cómo es esto, cómo es aquello. ¿Cuáles son esas puertas que hacen o que pueden hacer que un demonio, que una entidad mala se filtre en la vida de alguien? Bueno. O sea, y otra cosa, te tiro la segunda pregunta. De a dos pelotas te estoy hablando. Dale. ¿Puede ser que alguien tenga en sí, decir tiene un demonio, uno automáticamente se imagina en la película, El Exorcista? Claro, sí. Pero bueno, puede ser, pero que no lo manifieste, como uno está acostumbrado a ver en las películas. Arrancamos de atrás para adelante más corto. Primero, lo segundo que decís, sí, es verdad. Eso ocurre. Se va a manifestar de diferentes formas, pero hay una cuestión, o sea, por ahí cuando uno menciona esto, la persona, o la mayoría de las personas se imagina la película, como vos decís, claro, El Exorcista. Camina por arriba y toda la porquería. No es eso. O sea, ya cuando una persona está a ese nivel de posesión, estamos hablando de algo muy diferente, no es que no se dio cuenta, ¿no? Es otra cosa. Perfecto. Eso lo buscó. ¿Lo buscó? Sí, generalmente sí. Mira, eso es muy interesante, no es que lo ocuparon. No. Sino que esa persona... Tampoco es una cuestión de, vi luz y entré. Eso. No es que vi luz y entré. En algo andaba para que... O sea, hay cuestiones que, o sea, el enemigo si se puede meter, se va a meter. Pero no es que vi luz y entré. No es así. Inclusive hay gente que ha rechazado ataques del enemigo, simplemente diciendo, rechazando, yo no quiero eso. Sin tener a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el principio es el mismo. El principio es el que nosotros enseñamos en la iglesia, que es, nosotros decimos, Jesús te ama y Jesús quiere entrar en tu vida. Invítalo a entrar a tu vida. ¿Crees en Él? Sí. Confesar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos los que creen en su nombre, los que les reciben, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese mismo principio opera también
para el mundo espiritual negativo. Entonces, la gente abiertamente invita, o a veces siendo engañada a través de determinadas ceremonias, ¿no? Por ejemplo, o sea... Por ejemplo, ¿cuál? Y por ejemplo, cuando la persona está convalidando lo que se hace en un ritual de adoración, poner un banda, como para darte un ejemplo, no decir, están juntos ahí en medio de los tamborcitos, esto, aquello, se mueven cosas, no son tamborcitos. Y fuera de eso, algo más cotidiano. Algo más cotidiano. Ver una película de terror, ser amante de ese género de cine. Yo conozco un muchacho que tuvo problemas espirituales por una película de terror. Recordemos que la última película de terror, lo que es la remake de It, del payaso, que la hace, totalmente desinformado. El productor, el guionista, es argentino, está triunfando en Hollywood, generó en el estreno que una persona saliera posesa. Ah, mira, interesante. Manifestada. Pero era una cosa que no podías creer. Sí, tal cual. Ocurre, esto también tenemos que decirlo, desde la psicología y desde la psiquiatría le dan distintos nombres a esto, pero lo interesante es que no pueden darle soluciones. Pero Norberto, yo me interesó mucho lo que dijiste recién. Para que un espíritu, llamémosle así, alguna gente le dice energía mala. Mala onda. Sí, que le den el nombre que quieran, pero para que un espíritu asole seriamente a una persona, la persona sí o sí tiene que haberlo dejado entrar consciente o inconscientemente. Bueno, hay una cuestión, o sea, vos en lo que me estás planteando, estás mezclando dos conceptos. Una cosa es que te asole o que te asedie o que te persiga tratando de hacerte daño o tratando de hacerte la bien posible, porque eso es muy, muy frecuente. Y otra cosa es que esté dentro tuyo. Son dos cosas diferentes, no es lo mismo. No es lo mismo, son cosas... Son planteos bien diferentes. Ahora, ¿y los espíritus pueden entrar dentro del cuerpo de una persona? Por supuesto. A la mierda. Por supuesto. Y el planteo es el siguiente, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede entrar en nuestro interior. Y la Biblia dice, es más, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Dios hace, como está regulado en el mundo espiritual, está establecido de determinada forma, de determinadas reglas, el enemigo lo trata de copiar, tergiversar de su manera para matar, robar y destruir. Ahora, quiero completar la respuesta, lo que preguntabas vos en principio, y como que surge también como respuesta a lo que decía Walter recién. Las preguntas, es una cosa... Me parece que vamos a tener que volver entonces. Está intenso el asunto. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, para darle lugar al enemigo, hay cuatro, mencionamos nosotros y hablamos de 4 puertas importantes. Atención con esto, por favor. Una de las puertas es la puerta del pecado. Vamos a arrancar por lo más simple, ¿sí? Cuando uno lleva a sabiendas una vida descontrolada, busca todo lo que es transgresión a todo nivel, ¿sí? Uno está abriendo una puerta, ¿sí? A ver, ¿por qué usamos el concepto de puerta? Para que sea más fácil de entender para la gente. Sí. Abrir una puerta tiene que ver con 2 cosas. Podemos abrirla de par en par, ¿sí? O la podemos dejar sin llave. ¿Tá? Sin tenerla asegurada. Entonces, tampoco es lo mismo una cosa que la otra. Cuando dejo la puerta, a ver, nadie deja la puerta de la casa del frente abierta de par en par y se acuesta a dormir. Por lo menos, Susano Juicio en Charata 2018, creo que ¿Qué diría una puerta de par en par? ¿Una joda loca del fin de semana, pecado al mango? Sí, o sea, no sé si ponerle de un fin de semana, puede llegar a ser también. Pero voy a decir, todos los sábados, todos los viernes, todos los sábados. Y uno está buscando algo. Uno está buscando, porque cuando la vida se centra en la joda loca, en la vida loca, como dice la canción. Total. Feliz de los 4 hasta de la puerta de par en par. Ahí sí, claro. Sí. Porque hay determinadas cosas que están relacionadas al pecado que abren la puerta. O sea, a ver,
cosas que Dios en la Biblia nos dice, no lo hagas porque no te hace bien. ¿La farolera sería un mal mensaje? La El que farolera- sepa abrir la puerta para ir a jugar. Ajá. No te metas con la farolera. ¿Qué? No sé. No sé. Ánima bendita, me arrodillo en vos. Claro, bueno, si la cantás completa, Ponete a sí. pensar. Mirá, no A mí me conocía agarra la así letra, la tarde letra, así de sí. interpretar Bueno, letras pero vos infantiles. fíjate que cuando estás hablando de ánima, estás hablando de una entidad espiritual. Ajá. Bueno, eso con ángeles lo descubrimos hace poco, Sí. si se quiere jugando, todos de chicos, Sí. hemos cantado la farolera. Bueno, yo no la conozco, Bueno, esa es como una canción infantil, sí, ¿no? Farolera, lo que soy, al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel, alza la bandera, que pasa la farolera, pero en la segunda parte dice, termina diciendo, sí, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 16. Sí. Esa es la parte que conozco la canción. 8:32, ánima bendita me arrodillo en vos. Claro, fíjate que termina así. haciendo una alusión a lo que es adoración. Claro. Y entonces ahí tenemos un ejemplo simple de lo que estábamos mencionando antes, de que cómo está camuflada algunas cosas. A ver, ánima, ¿qué ánima? O sea, que le agreguen la palabra bendita, bueno, ánima buena, ¿cuál? Claro. ¿A quién estoy dando esa adoración? Claro. ¿Ante quién me estoy postrando? ¿Ante quién estoy arrodillando? No es común que los hombres nos arrodillemos ante los hombres en esta época. Además, y eso muestra. La palabra ánima, Sí. al menos a mí no me suena algo bueno, ánima. No, por supuesto. El otro día justamente en un programa hablamos de las apariciones, Sí. de los fantasmas, de las ánimas y de todo ese tipo de cosas. Así que la farolera al pozo. Chao. ¿Viste? Bueno, pues no la mandé yo. No, yo la mandé. Estuvimos por ahí. Esa es una de las puertas, la parte del pecado. La puerta del pecado es muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo quizás más cruel y más fuerte. Una persona que termina quitando la vida a otra. ¿Sí? Eso también abre puertas en el mundo espiritual propio, ¿sí? A luchar con un montón de cosas. O sea, no es un chiste. No es un chiste. Otra de las puertas es la puerta de la herencia. De la herencia que cada uno de nosotros traemos de nuestra familia. Hablamos de herencia espiritual, ¿no? Hablamos de herencia espiritual. También si te matan por la guita que te dejaron. Claro, bueno, fíjate que así como en lo físico nosotros tenemos un ADN y tenemos una herencia que se nos transmite, tenemos determinados rasgos de nuestros padres, de nuestra madre, por ahí de un abuelo, de una abuela, altura, fisonomía, capacidad. El fenotipo espiritual. Exactamente, ¿no? Tenemos también cosas que heredamos desde lo espiritual. No significa eso que somos iguales a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro abuelo, pero hay elementos que se nos son transmitidos. ¿Sí? Dentro de algunas cuestiones existe la transmisión de generación en generación de algunos legados. La palabra correcta es legado, ¿sí? Estoy hablando, esto puede ser tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿Sí? En lo positivo, es decir, te doy un ejemplo. A ver, uno agarra, en mi caso, yo soy pastor, sirvo a Dios, busco de Dios, oro por la gente, oro obviamente por mi familia, y ponerle que mi hijo le surja y diga, papá, yo quiero servir al Señor. Bueno, hijo, te bendigo, ¿no? Ese fue tu legado positivo. Claro, y yo lo bendigo para que positivamente. Pero ponele en otro caso, que desde mi óptica es negativo, una persona que ejerce la brujería. Una persona que sana algo por ahí bastante común en la región, sanar animales a palabra. Entonces dice, bueno, a ver, yo estoy viejo, digo, ¿sabés qué? Me cansé con esto. A ver, vení, te lo voy a pasar a vos. O sea, no es que le dice, vení, te lo voy a pasar a vos. Pero vos querés lo que yo tengo. Hay fechas puntuales, el empacho, por ejemplo. Ajá. El empacho te lo tienen que pasar el 24 de diciembre. Mira vos, interesante. No te lo pueden explicar y se pasa de madres a hijos Bueno, en una fecha determinada. Ese tipo de cuestión. Pero es interesante lo que él dice, pero, o sea... Herencia y legado, ¿no? Las personas por ahí que curan o que hacen algún tipo de brujería, o sea, realmente le pueden transmitir, dejar ese poder, si se quiere, o habilidad a un hijo. Claro.
Claro. Mirá Lo que vos. pasa es que ese poder, esa habilidad no es de la persona, es generado por una entidad con la cual la persona hizo un pacto, consciente o inconsciente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa misma entidad se está asegurando su continuidad Ay, qué en alguien. Te pongo un Sí. ejemplo. Una familia Sí. que viene mal, que, por ejemplo, una chica adolescente, tuvo una adolescencia jodida, muy complicada, se mete con un tipo, el tipo resulta que es violento, alcohólico, gesta una familia muy conflictiva, Sí. se separa, después, y vos te pones a pensar, y la madre de esa chica, o la abuela de esa chica, o del flaco en cuestión, Sí. que era el violento, andaban en cosas raras, y vos decís, pero si yo no hago nada, si yo hago las cosas bien, soy una buena madre, claro, capaz que no haces nada, pero Claro. venís arrastrando mugre de antes. Exactamente. Cosas que se mueven en el ambiente familiar. Claro. Cosas que se mueven. A ver, quiero caracterizar un poquito esto, ¿no? No estoy tratando de espiritualizar todo, porque no es así, pero donde hay un ambiente de falta de respeto, de violencia, de insultos, de abuso, hay un ambiente donde Dios está ausente, de malos tratos. Entonces comencemos por ahí, para por ahí aclararle a la gente, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está relacionado con el ser de Dios? El amor, el respeto, la verdad, la alegría, la paz, la amabilidad, el ser buenos, el ser solidarios. Y ese ambiente lo generamos en parte las personas y en parte lo que se mueve en el mundo espiritual. Entonces, cuando Dios está en mi vida y en mi familia moviéndose, el ambiente que se genera en casa está marcado por una o por otra cosa, ¿sí? No quiere decir lo que estoy diciendo ahora, que nunca hay una pelea, que nunca haya algún grito, porque eso es perfectamente normal, es parte de la vida, es parte de los relacionamientos. A veces uno está cansado, a veces uno está complicado emocionalmente, o está muy abrumado por algún tema y responde mal, y bueno, ya es chispa suficiente para algún incidente, Sí, ¿no? sí, claro. Pero que no tiene una connotación mayor. Ahora, de ahí a que todos los días la vida de una persona en familia sea un infierno, estamos hablando de otra cosa donde hay presente influencias espirituales negativas. Volviendo un poquito al tema de la herencia, todos tenemos una herencia negativa y me gustaría pensar que también una herencia positiva en lo espiritual. Sí, la herencia negativa por ahí está ligada a los pactos, a las prácticas que buscaron nuestros antepasados hacer, a las promesas que hicieron. Que no necesariamente tiene que ser promesas a una entidad maligna o un demonio, puede ser la promesa a determinado santo pagano. Claro, bueno, vos decís santo pagano, es como que decir un agridulce, no es agridulce, pero decir un amargo que es dulce, no es amargo o es dulce o es amargo. ¿no? Entonces, es una contradicción en sí mismo, o sea, no hay un santo pagano. O sea, si es pagano no es santo, y si es santo no es pagano. O sea, que la gente le llame santo a la representación, a unas representaciones, se entiende, pero la palabra en sí misma es una contradicción. Es la representación de una entidad espiritual. Bien, tengo algo, sí. Sí, tengo que hacer publicidad. La casa comercial, y después le planteo una pregunta para seguir con el tema. Quedaron dos puertas. Sí, quedaron dos todavía, y tengo para cerrarte algo, si cerramos con el de la herencia, dos cosas. Dios dice esto, que a los que le buscan y quieren servirlo y lo aman, Dios hace misericordia a su descendencia hasta la 1000ª generación, significa 1000 generaciones después de él. Y aquellos que lo odian a Dios y que quieren hacer lo malo y solamente se enfocan en lo malo, Dios permite que sean castigadas por la maldad de esas personas hasta la 4ª generación después de ellos, y ahí pone un límite. ¿Sí? Esto para poner un poquito en perspectiva el amor de Dios y la bondad de Dios comparada a lo que Dios limita inclusive el castigo que tiene que ver y la carga negativa de generaciones anteriores sobre nuestra vida. Entonces, si vos sentís que vos estás haciendo todo bien, pero la cosa va mal, y vos sabés que alguna de las personas de tu familia, o un familiar, o alguien que haya estado en tu casa,
anduvo por ahí en algo que no tiene que ser, tener la posibilidad vos de aceptar a Dios, a Jesús Claro, en tu vida exactamente. y cortar vos esa generación Exactamente. para que tus hijos no sigan Exactamente. Ojo, heredándola que en también. este sentido siempre es bueno, y por ahí lo digo pensando en la gente que nos está mirando, buscar ayuda con alguien que entienda un poquitito más del tema, porque, bueno, dependiendo del caso y la situación, pueden haber algunas situaciones un poco extrañas y mejor es buscar ayuda. ¿Cómo te dicen los médicos? Claro. No te automediques, anda a alguien Claro, tomá decisión y andá, claro. exactamente, busca Claro. ayuda, es lo mejor que puedes hacer, pero lo primero, como primer auxilio, es decir, Dios mío, te necesito, vení en mi vida, ayúdame a salir de esto, guíame a la gente correcta, a que me ayude a salir de esto. Eso es como primer auxilio lo fundamental. La carne es débil, Norberto, y Sí. J&R tiene la mejor. Ah, mirá qué bueno. Pero me imagino que en la parrilla está muy buena, Es ¿no? una cosa de locos, tiene todo lo que es carne de vacuna, pescado, carne de cerdo, las mejores bebidas, las más frías de toda Charata, J&R, distribuidores oficiales de Frigoport en la Perla del Oeste, te espera enfrente del comercial. Esto es Rivadavia, 25 de mayo, también pastas de Fratelli, tenés todo para este fin de semana que se viene y para ir pensando cómo agasajar a las mujeres de la casa. Bien, yo le quería plantear lo siguiente a Norberto. Haz el planteo, él lo piensa y yo mientras voy leyendo los mensajes de la gente. Perfecto. En el marco de todo lo que estamos hablando, porque todo lo que generamos desde el comienzo es en base a personas que creen en Dios. Algunas más, otras menos, pero que creen en Dios. Pero sabemos que hay muchos que no creen. Hay muchos que no le creen y hay otros que no creen, que es diferente, o sea, que no creen en la existencia de Dios, ¿no? Sí, correcto. Lo que yo te quiero plantear es lo siguiente, que es algo que yo siempre pienso, y lo he hablado con algunos amigos míos ateos y demás. O sea, hay gente que no cree en Dios y cuando vos les preguntas por qué no crees en Dios, y te dicen básicamente porque no tiene sentido, un ser superior, alguien que creó todo, que es invisible, que por qué no está y que un montón de cuestiones más, ¿no? O sea, que como no tiene sentido creer en un ser como el Dios de la Biblia en el que uno cree. Correcto. Ahora, no creen en Dios porque es demasiado tonto, digamos, no creer en Dios, demasiado ingenuo. Pero creen en la reencarnación, creen en extraterrestres, creen en universos paralelos, que a mí me resulta más increíble que creer en un Dios. Entonces, como que no tienen sentido. Dicen que no creen en Dios, pero creen en toda una chorrera de cosas aún más difíciles de poder probar, si se quiere. Correcto. No, a ver si trato de entender el planteo y te lo respondo bien cortita. Perfecto. Cortita y al pie. Cada uno cree lo que quiere creer. La fe en sí mismo no necesita un fundamento lógico, racional. Cada uno cree lo que quiere creer. Y mucho de lo que vos decís está dado por dos razones. Primero, a veces una presentación muy pobre de lo que verdaderamente Dios es, hace y representa. Y eso culpa de los cristianos es nuestra mayoritariamente. Segundo, la astucia que tienen determinada gente que quieren implantar un tema, como por ejemplo estos que están en History Channel, con el tema de los ovnis, que todo aquello, y la capacidad que tienen de manipulación a mí me sorprende, porque alguien dice, podría ser que este llavero que está acá estuvo en tal lugar, entonces ya el primer bloque podría ser, el segundo, sí, podría ser, y el fulano tal dice que es muy altamente probable, para el tercer bloque ya es una realidad. Claro. Entonces, y sin ninguna prueba concreta. Exactamente, nada más que el podría de alguien que dijo alguna vez, como yo diría, y bueno, yo podría acostarme a dormir una siesta, o podría hacer un asado, o podría hacer un jugo de limones, de mandarina, ¿viste? Entonces cada uno cree en lo que quiere creer, según también el condicionamiento de su vida, de su entorno y lo que le han transmitido. ¿Sí? Ahora, déjame decirte esto simplemente,
que creer en Dios no es una cuestión de tontos, ni de ser manipulable. Creer en Dios es una cuestión muy importante que tiene que ver con ser inteligente. Conocer a Dios es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría es poder aplicar el conocimiento de la mejor manera posible para hacer las cosas y para vivir. Así que la verdad que yo disiento con ese pensamiento de que es tonto creer en Dios, pero bueno, eso sería lindo encontrarnos con alguno de estos amigos ateos y tomar un café y charlar del tema si tienen ganas. Exactamente. Vamos con unos mensajes de la gente. Esto es tiempo fuera, hoy estamos metiéndonos en el terreno espiritual, sacándonos un montón de dudas. Ya les dije, tenemos el Goicoechea del 2018, atajando penales a 20 manos. Bueno, me preguntan desde Buenos Aires, ¿es Norberto? Sí, es Norberto. Sí, el mismo, todavía. El mismísimo. Sí, es lo que hay. A ver, Mimi dice, hola, los escucho desde Buenos Aires también. Bueno, muchas gracias, Mimi. Joana, tomame a mí como ejemplo de ángel, Mari, me dice, esa es mi amiga. Gabriela Maldonado, hola, los estamos escuchando. Nélida, hola, los estoy viendo, hermoso el tema. Magdalena Campos, hola, soy creyente en Dios. Él nos creó y debemos invitar a Dios en nuestra vida, y hay dos reinos, uno de Dios y el otro de Satanás, y Dios no creó para que le adoremos, así es cuando nosotros lo invitamos a Jesús en nuestra vida, lo negativo y lo malo, y Él no nos toca porque tenemos su protección. Sí. Por otro lado, grosos los tres, dicen también desde Buenos Aires. Gracias. Alina, y ya te tiran, bueno, ahora vamos después con todas las preguntas porque es impresionante. Saludos al pastor, ¿qué pasa con el alma después de un suicidio? Eso es lo que te voy a preguntar. Bien. Y también saludamos, bueno, a Leticia y a muchos más que ahora en un ratito voy a seguir contando. Una persona se suicida. Correcto. ¿Qué pasa? Por las películas que vemos, sí, supuestamente se va al infierno. Yo te hablo desde ahí. Perfecto. Yo te hago un planteo más amplio. Ajá. Y quiero aclarar que el planteo que hago es mi posición, es lo que yo creo, ¿sí? Conozco pastores que tienen otra posición, la respeto, y me parece bien. El tema es que en la Biblia no tenemos un versículo clave que diga esto es así o es asá. Me refiero en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, el planteo comienza con esto. De esta manera. El quitarse la vida a uno mismo es un pecado. ¿Por qué? Porque uno está atentando en contra de lo que Dios creó, en contra de la voluntad de Dios, que es que uno permanezca vivo. ¿Sí? Ahora, cuando vemos en la Biblia no habla de niveles de pecado. No es más pecado, por ejemplo, en el mundo espiritual, si las consecuencias son distintas, por ejemplo, no es más pecado matar, mentir o robar. Son cosas que siempre se suelen decir entre la gente. ¿Sí? Pecado. Tienen consecuencias distintas, algunas son más complejas que otras. Cuando nosotros hablamos de la salvación y hablamos de lo que Jesús hace, el Señor pone una palabra muy fuerte en Mateo capítulo 3, donde Él dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y después sigue diciendo la palabra que aquel que rechaza a Jesús, ¿sí?, es condenado por la misma palabra, no por Dios ni por la iglesia. ¿Sí? Por la misma palabra de bendición. Cuando uno rechaza, ya el rechaza la oferta, uno se está condenando en ese sentido. Bien, si uno acepta, uno está aceptando la salvación de Dios para con uno. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Está todo perfecto, tranquilo, vamos. La salvación que Dios hace y que Dios nos ofrece a nosotros es por fe. Ajá. Y es por gracia. Y ese es el punto central. Si es por gracia, no es por estrictamente 1 más 1, 2.
Porque hay una cuestión muy generalizada en el pensamiento de la gente, yo me tengo que ganar el cielo. Y hago donaciones, y colaboro, y soy re bueno. Todo y... eso, ¿no? Ajá. Sin embargo, lo que plantea Dios en la Biblia es al revés. Porque Dios, por su amor, me aceptó, me ama, me quiere dar todo lo bueno. En su gracia, yo, en respuesta a ese amor, hago todas esas cosas buenas. ¿Sí? La intención es de... ¿Qué es la gracia, Norberto, para la gente que no La sabe? gracia es el favor no merecido de parte de Dios hacia nosotros. Ahora, quiero hacer otro planteo más. Tenga en mente esto, ¿no? Arranqué hablando de que no todos estamos de acuerdo con esto, de que la salvación es un regalo por gracia que Dios nos da, algo que no nos merecemos. Ahora, otra cuestión. Si nosotros pensamos de esta manera, cualquiera le toca partir en este momento. Y uno dice, bueno, naturalmente, ¿viste? Oye, tac, llegó la hora, callo seco. Y suponete que ayer le mentiste a alguien o le dijiste algo feo a alguien, llegaste a la noche, no oraste, te olvidaste del tema, hoy fue otro día, pum pam, y ese pecado está ahí pendiente. No tuviste tiempo No para tuviste arrepentirte. tiempo, no es que no tuviste tiempo, no te acordás, no le diste importancia a la cuestión o lo menospreciaste. ¿Sí? Pregunta, justo hoy te toca morirte, ¿entras al cielo o no entras al cielo? La Biblia responde eso. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, no te preguntes, y entonces ¿quién va a entrar al cielo? Porque eso es para traer a Dios acá bajo la tierra. Porque la salvación es obra de Dios. Para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. ¿Sí? Ahora quiero hacer un pequeño cambio que parece sutil, pero es muy importante. Si cambiamos ese pecado del día de ayer al suicidio que una persona comete hoy, estoy hablando de personas que están en una relación con Cristo, y que obviamente si llegan a ese punto de poder están muy luchados y que y esto a algunas personas les ocurre, ¿sí? Y es un tema muy sensible y un tema muy delicado, llegan ahí y toman esa decisión. ¿No? Es un pecado más. Lo que pasa es que ya no tienen tiempo para arrepentirse. No. ¿En manos de qué queda? Yo considero personalmente que el juicio lo hace Dios. En mi manera de ver las cosas, de creer, la persona está en manos de Dios. ¿Sí? Y la salvación no es una obra nuestra, sino que es de Dios. O sea que la decisión la va a tomar él, como todo. Está en el Señor. Bien. Porque a veces nosotros pensamos, no, esta es una buena persona, hizo todo lo que visiblemente está correcto, pero ni aún así nosotros podemos aseverar, fulano va a entrar en el cielo. Eso, hay mucha gente, a veces cometemos el error de decir, este se muere y se va al infierno. Se murió fulanito, se fue como el Titanic. Claro. Y nosotros no sabemos. No sabemos qué conocimiento tiene de Dios, qué oración pudo hacer en el último momento. Acordate una cuestión interesante. Jesús colgado en la cruz, un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda. Uno dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le promete? Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y era un delincuente. Era un delincuente de los peores. ¿no? Claro. Entonces, eso tira un poco, bastante por tierra el mito. Volviendo un poquito a la pregunta, yo considero, como dice la Biblia, que Dios es el que juzga y es el que nos abre la puerta o no. ¿Sí? Eso lo podemos aplicar también. Viste que hay gente que por ahí nos mandamos una macana, X. Y a veces uno es mucho más crudo al juzgarse, que lo que por ahí realmente debería juzgarse. Y uno a veces, no se perdona las cosas, uno vive eternamente con esa culpa, y vos decís, pero listo, ya está, o sea, si vos le pediste perdón a Dios, ya está. ¿Por qué seguís vos sintiéndote mal por eso? Bueno, la respuesta es fácil, porque uno no aprendió a amarse correctamente. Dame un segundo y seguimos. Mira, amarte. Ajá.
Sí. Está todo Pero- relacionado. Es una cosa de locos. Sí, sí. Se va a ir al infierno por relacionar todo esto con Pero comercio. tenés que amarte. Ya que estamos hablando de esto. No, por favor. Pero mira, Amarte tiene las mejores remeritas, la promo de la semana, remeritas de gama 180 pesos, que son las que quedaron. Hasta ayer estaban las de 150, hoy están las de 180, y para hombre, unas chombas hermosas a 250. Acordate, Amarte, Güemes 653. Muy bien. Tiene que ver con esa cuestión de amarse o no. Uno tiene que amarse dentro de una proporción, que es lo que Dios nos enseña ya desde el Antiguo Testamento. Porque dice la palabra, los dos más importantes mandamientos que nos da Dios en la palabra, en la Biblia, son: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo, o sea, a tu próximo, el que está al lado, como a ti mismo. Entonces, ahí tenemos que aprender a amar. Primero tenemos que aprender a amar a Dios, tenemos que aprender a amarnos a nosotros y tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Bien. No es una cuestión nuestra, ese tipo de amor, es algo que Dios nos regala. Dios nos regala. Y cuando empezamos a relacionarnos con Dios, empezamos a comprender verdaderamente el significado de la palabra amar. Si yo te digo aborto, Uh-huh. ¿qué me decís? Cortito. Cortito. Mira, quiero darle crédito a un mensajito que leí de varios que andan dando vuelta por ahí en WhatsApp, que me gustó, de Esteban Bullrich. Y él decía, planteando, sintetizando esto, es una idea de él, no es una idea mía: si nosotros para arreglar un problema tenemos que matar a una persona, estamos mal como sociedad. ¿Y como pastor? Y como pastor te digo que yo me levanto en contra de aquellos que levantan la mano frente a los inocentes. Y planteo esto y pienso esto, ¿no? Entonces, digo, y es un cuestionamiento que le hago a la sociedad. Nosotros estamos, a ver, para decir verdad, hay un pequeño grupo muy virulento que está a favor del aborto y que trata de inflar los números y un montón de cosas, de la legalización del aborto, y estas personas nos quieren hacer creer algunas cosas. Ahora, yo pregunto y planteo esto: ¿por qué no aplicamos la misma receta para terminar, por ejemplo, con los violadores, con los que son y sí, Al menos ¿no? Por lo menos saber defender. podemos saber que, a ver, esta persona fue delincuente, pero este no hizo nada malo. Hoy yo también leí, hay mucha movilidad, mucha movilización de este tema en las redes sociales. Sí. Decían, ¿en qué momento el vientre de una mujer se convirtió en el lugar más peligroso para un bebé? Ah, interesante. Como sociedad estamos Sí. muy mal. Sí. ¿Cuándo tendría que ser el lugar más protegido y cobijado? Cuando en muchos señaladores para el Día de la Madre hemos leído el ángel del guarda, el primero es tu mamá. Exacto, bueno, sí. Cuando en realidad... Interesante el tema. Quiero comentar esto: el día lunes se va a estar firmando en Resistencia un manifiesto de parte de pastores de la provincia, donde nos despedimos en contra del aborto, pidiendo a las autoridades que tengan en cuenta esta posición. Y bueno, también después hay un montón de movidas. Norberto, hay una actividad muy importante que están por organizar, creo que todas las iglesias evangélicas de Charata. Sí. El sábado 10. Es el sábado 10. Que es contra el abuso infantil. Contra el abuso infantil. Otra cosa terrible también. El día sábado 10 vamos a estar con la iglesia de la ciudad de Resistencia, que pastorean los pastores José Luis y Silvia Signali, saliendo a invitar a los niños de la ciudad a participar de un festival donde va a haber teatro, donde va a haber música, canciones, donde a cada niño presente, esto va a ser en el Paseo del Sol a las 17 horas. Todos invitados. Todos invitados desde ya. Se va a darle a cada niño presente un pequeño presente, un regalito, a los que están ahí. El nene que dice, no, yo quiero para mi hermanito que no vino, traerlo a tu hermanito, le damos. Ahí está. Si no está, no puedo, ¿sí? Pero todos los que están presentes ese día van a recibir un obsequio, y queremos tratar este tema como iglesia de la ciudad, desde el Consejo Pastoral junto con la iglesia de
de los pastores Sinali y también otros pastores que por ahí se están sumando a la iniciativa. Estamos trabajando esto y la verdad que va a ser una movida linda, buena, grande, impresionante. Será en el Paseo del Sol a las 17 horas y decirte, bueno, no te la puedes perder. La verdad que va a traer mucha alegría. Eso es lo que va a marcar este evento, cuidando a los niños, cuidando y que tiene relación a lo que vos planteabas antes, ¿no? A los inocentes, enseñándoles cómo cuidarse para que ningún adulto malintencionado robe su inocencia, los marque y les traiga un montón de traumas, problemas psicológicos, emocionales, espirituales a posteriori. Así que mejor es prevenir que curar, dicen los médicos. Nosotros también nos sumamos en esa consigna referente a esto. Norberto, vos viste que lamentablemente pasa a veces que a veces vamos a determinados lugares, del credo que sea, y tenemos malas experiencias, ya sea en la iglesia católica o no, con algún pastor o no. Sucede algo que uno empieza a pensar, no voy a venir más. No quiero venir más, me choca esto, pero hablamos de cosas, o sea, que el error no sea de nuestro lado, sino de dónde estamos yendo, sin caer en ningún ejemplo. ¿Qué se hace o qué le decís a esas personas que están buscando de Dios, que sienten que Dios los está llamando, que Dios te está llamando no es que te vas a hacer cura ni te vas a ser pastor, sino que necesita que vos también estés ahí? Claro. ¿Qué le decís? ¿Cómo le sacás esa congoja, ese miedo? Bueno, primero, aclararle algo a la gente. Porque muchas veces idealizamos demasiado las cosas. La iglesia es un lugar que podemos ejemplificar con un hospital. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia está formada por personas imperfectas. Yo no soy perfecto. Yo tengo mis falencias, yo tengo mis errores, tengo mis cosas que me avergüenzan, soy humano. Y cuando decimos esto desde el plano, digamos, está todo bien, todo bien. Claro. Ahora, cuando mi falencia y mi error hizo que a vos, por alguna razón, te sintieras mal, te ofendas, bueno, ahí es donde empieza el problema. El problema en realidad no es que la gente sea imperfecta, el problema es cómo lidiamos nosotros con aquellas cosas que nos causan dolor. Hay gente que enfrenta y dice, a ver, Norberto, pastor, mire, usted dijo esto y esto, y a mí me dolió mucho, a ver, ¿por qué esto? Entonces esa persona te brinda la oportunidad de pedirle perdón si es que uno estuvo sacado y fuera de lugar porque por H, por J o por B, no importa la razón, pero hizo algo que no corresponde, o por lo menos explicarlo, porque hay veces que la gente se choca con cosas que no están mal y que no son una ofensa y que no son un agravio, pero que porque la persona no está habituada, no las conoce, o no sabe, se siente ofendido. Entonces ese sentimiento de ofensa, ese fue ahí lo que comenté. Te doy un ejemplo. Sí. Yo toda la vida, colegio católico, formación católica entre comillas, porque en realidad no te forman en muchas cosas. Lo primero que uno piensa de la iglesia cristiana evangélica es, estos con el diezmo me quieren sacar la plata. Ajá. Sí. Porque lamentablemente es esa mentalidad. Yo entendí, gracias a Dios, cómo es la cosa, cómo es de verdad. Claro. Y hay mucha gente que lamentablemente todavía no lo logra entender. Correcto. A ver, primero, si querés una respuesta sobre ese tema, vamos a ser simples y prácticos. Claro, sobre el tema del diezmo. El diezmo no es algo que yo te puedo a vos ni cobrar, y tampoco corresponde que te lo exija. Bien. Corresponde que yo te enseñe qué es lo que dice la Biblia, y vos tenés la responsabilidad de obedecerlo, ¿no? O sea, en la Biblia está. En la Biblia está. Bien. En la Biblia está. Y la Biblia lo plantea como un porcentaje que no surgió en principio de Dios, sino que surgió en principio del corazón de Abraham, como respuesta a una batalla ganada,
para adorar a Dios y para reconocer la intervención de Dios sobre su vida y sobre su accionar en ese tema. Entonces, frente a esto, ¿qué ocurre? Es uno quien reconoce que lo que puede generar es por gracia de Dios, porque Dios te da el trabajo, te da la salud, te da la capacidad intelectual, te da... Y de eso uno aparta ese 10%, que es una cuestión proporcional, y que fíjate interesante que es. En ese sentido, el rico no da más que el pobre. Todo El pobre no da menos, no da menos. No existe eso, ay no, yo porque no tengo... No. Y algunos dicen, a un rico sacarle un centavo. No. Esto es algo que se da. Es como el amor. El amor vos no podés exigir que te amen. Se da libremente. Es una cuestión de fe. Y cuando lo practicamos de esta manera, Dios bendice tus finanzas. ¿De qué manera? Como dice el libro de Malaquía. ¿Qué hace? Reprende el devorador por vos. ¿De qué manera viene el devorador? No simplemente son, no te imagines langostas bajando del campo y comiéndose todas las hojas, todo el maíz, como en la época de... No. Muchas veces el devorador viene de otra manera. ¿No? Por ejemplo, terminaste de cambiar un foco, la instalación eléctrica está bien, pasaron 2 días y se quemó el foco. Claro, son esos gastos que surgen. Claro, ¿viste? Te agarrás el vaso, vas a lavar el vaso, ¡plá! Se te rompe el vaso, pero todas las semanas rompes 1 o 2 vasos. O sea, no es un hecho aislado, pero la consecución de una sumatoria de hechos te muestra de que hay un devorador de la bendición que está operando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés tanto, suponete poner un número redondo, 10, vos recibís 10, pero de los 10 podés aprovechar capaz 3, 4. Claro. Yo pregunto, ¿dónde está la bendición? Porque la bendición es muy importante. La bendición es muy importante. Bien. Y cuando la bendición está, se nota. Y te cito un proverbio. El proverbio dice que cuando Dios bendice, no añade tristeza con eso. Significa que uno lo disfruta, lo vive a pleno, y lo que tenés, sea tanto sea que tengas poco o mucho, vos lo estás disfrutando plenamente, porque es bendición de Dios. Ahora, no se exige, se da. Perfecto. De corazón, es una cuestión de fe, ¿sí? Entonces yo decido, yo doy el diezmo porque creo en este principio, creo en este valor. Yo como pastor lo hago. Sí. Es comprobable, o sea, ustedes quieren saber, pregúntenle a la persona que está encargada de la administración, el pastor pone el diezmo y te va a decir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un principio también que es el principio de, para mí, esto es muy importante, o sea, yo no te pido que hagas algo que yo no hago. Yo no te pido que vos ores y yo no oro. Yo no te pido que vos alabes a Dios y yo me quedo de brazos cruzados. Te enseño el ejemplo. Es una cuestión muy importante. Norberto, cambiándote de tema, ¿qué le decís entonces a estas personas que se fueron de la iglesia? Que se fueron de la iglesia, que, bueno, primero que nada, decirles esto. Aclararle que tu problema no es con Dios, es con la gente. Uh-huh. Y como toda situación que tiene que ver con la gente, tiene solución. Perfecto. Tiene solución. A veces es un poquitito feo tener que encararlo porque uno se le movilizan sentimientos, cosas, no sabe cómo expresar algunas cosas, pero hay manera. Busca ayuda, quizás puede haber otro pastor que te dé una mano a acomodar tus ideas, tus cosas, que puedas saldar esa situación, esa relación con ese pastor, con ese líder, con ese hermano, con aquel, con el otro. Y bueno, de ahí vos decidís si volvés a ese mismo lugar y se restaura todo como antes o quedás congregando en otro lugar. No te pierdas la bendición de congregar, porque es muy importante y lo que Dios hace cuando la iglesia se junta es diferente a lo que Dios hace cuando estamos en privado con Él. La gracia de Dios se manifiesta de maneras diferentes. Como sé que estamos terminando ya, porque ha pasado un poco más de una hora, sí, hemos hablado mucho. Sí, no me di cuenta. Sí, no, la pasamos bien. A ver, Norberto, si yo soy una persona que quiero ser salvo, o sea, que yo creo que hay cielo y el día que me muera yo quiero ir al cielo. Sí. ¿Qué me salva o qué me lleva al cielo? Ser católico, ser evangélico, ser testigo de Jehová, ser mormón, ser amigo del Papa o amigo de un pastor. Creer en
creer en el Buda, llevar donaciones a los barrios pobres todos los días. Ajá. ¿Qué me lleva al cielo? ¿Qué me Te voy a salva? responder con un versículo bíblico. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y termina diciendo, nadie llega al Padre sino por mí. El Padre Celestial está en el cielo. Significa que la verdad te la establece Jesús, el camino que tenés que transitar es a través de Jesús. Nada de todo lo que mencionaste, Walter, te lleva al cielo. Hay cosas muy buenas dentro de lo que dijiste, que son buenas hacerlas, pero no te llevan al cielo. Al cielo te lleva únicamente Jesucristo. ¿Cómo? Poniendo tu fe y tu vida en Él. El camino, la verdad y la vida. La verdad nos hace libres. La verdad nos ayuda a darnos cuenta de lo que realmente ocurre. ¿Sí? Y el camino es interesante, es un camino simple, un camino donde no te perdés. Es como cuando vos vas a decir, bueno, tomaste la autopista y te dicen, bueno, agarrá la autopista y dale, son hasta donde termina la autopista. Vos te vas tranquilo, porque decir, yo mientras que estoy adentro de la autopista, estoy en lo correcto y me va a llevar a buen destino. Esto es así de simple. Cuando estás en Cristo, ¿sí? Vas a terminar, si permaneces en Cristo, vas a terminar en la presencia de Dios. Porque la salvación no es una cosa tuya, es una cuestión de Dios. Que te ama, que te quiere y que te está llamando. Y que está obrando en tu vida, que está bendiciendo tu vida. Por eso mismo, tenés que aprovechar este día para decirle a Jesús, entra en mi corazón. Muchos que están mirando, sé que en algún momento lo dijeron, pero ¿qué hicieron? Por ahí se ofendieron, tuvieron alguna situación y se olvidaron un poco. Es buen momento para decir, Señor, quiero volver a tener relación contigo, amistad contigo. Y animarte, porque es muy lindo caminar con Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Norberto, a modo ya despidiéndote y Sí. agradeciéndote, porque sabemos que Sí. estás con muchísimas actividades Sí. y que tomaste el tiempo. Gracias. No sé cómo hiciste para que mi hija se quede callada. Una hora. Está comiendo la Juli. No, una hora. Es una cosa, sabes que tenés que, además de ser un pastor extraordinario, sos una maestra jardinera innata. No sé. Soy medio payaso, eso sí. No, medio payaso, me gusta hacer algunas payasadas, pero bueno. Norberto, yo solo quiero que me digas 5 cualidades, adjetivos calificativos, de un buen esposo y de una buena esposa. Bien. Y después te voy a pedir unas palabras que ores por esas mujeres que alguna vez quizás abortaron, presionadas por una madre, por un padre, por un fulano que las dejó, por no saber qué hacer, por ellas y por todos los que alguna vez quizás se les tuvieron en la cabeza decir, no, yo voy a terminar con mi vida ahora porque no puedo seguir, y Dios les mostró otro camino, y por los que se fueron del camino de Dios de la iglesia para que encuentren nuevamente la forma de volver. Bien. Decir para varón y para mujer. 5 cualidades. Me pones números, me complica. Te diría algunas. Claro, no, está bien. A ver, la Biblia dice a los varones, arranquemos por casa, que seamos expresivos con nuestras mujeres. Amá a tu mujer. ¿Sí? Y ese amor... Es decirle, yo te quiero, un mimo, un gesto... Ese concepto lo podemos ampliar diciendo el amor romántico, algún gesto, alguna florcita, algún bomboncito, algún te quiero, alguna cosquillita, qué sé yo. Vayan anotando. Cuestiones prácticas, ¿sí? ¿Quieres una el tema de ese amor romántico, el tema del cariño, el buen trato. O sea, dice, no sean ásperos. ¿Qué significa eso? Significa de ser amable. Me corro acá, así me toma un poquito mejor la cámara. De ser amables, ¿sí? Expresar el amor románticamente. Es muy importante para mí tener un primer plano tuyo ahora. Bueno, todo tuyo. Ser amables, expresar el amor, ser respetuoso de la otra persona. La mujer no es nuestra empleada, es nuestra compañera.
como compañera, coequiper, ¿sí? Y se trata de algo que a mí me gusta hablar mucho, es la complementariedad. Hombre y mujer hacen esto, tac, ¿sí? Funcionan, no son iguales. No pretendas de que tu esposo o tu esposa sea igual a vos, porque la embarras peor. No va a ser igual. Aceptar la diferencia, celebrar las diferencias. A las mujeres, la Biblia le habla de que respeten el liderazgo de sus maridos, ¿sí? Dios establece un modelo en la familia que es liderado por el varón. Yo no sé por qué Walter me está haciendo cara. Sí, Cuando bueno, dijiste respetar el no sé, liderazgo, sí. levantó la cejita, perdón. Bueno, no Sí. sé, seguramente pasan cosas también ahí. Habla la Biblia claramente en el modelo de que la mujer respete el liderazgo del varón. Eso también al hombre es un doble mensaje, porque al hombre le exige ponerse a la altura de las circunstancias y liderar el hogar. Liderar desde lo espiritual, desde las relaciones, liderar desde lo económico, desde un montón de cosas. Donde el hombre no tiene una capacidad porque no la tiene y la mujer la tiene, entra en función la complementariedad. Y ojo, yo sé que dije, cuando el hombre no lo tiene, la mujer la tiene, no. Y aunque la tenga el hombre y la tenga la mujer, también tiene que entrar la complementariedad. Entonces, uno no es menos hombre porque sea amable primero. No tiene nada que ver con desprestigiar a lo varonil con el ser amable. Ser amable, ser respetuoso, buen trato, privilegiar a los de casa. Pero son cosas que son raras de escuchar, ¿no? Es decir, bueno, generalmente se privilegia el de afuera, amar a los de casa, a la esposa, a los hijos, y ponerlos en alta estima. A la mujer la Biblia le dice que respete el liderazgo de su marido. Y al marido, al hombre, le dice amen a la mujer. ¿Por qué dice la Biblia esto? Seguramente debe ser porque lo que más nos cuesta a los dos géneros de hacer en la práctica. Entonces, de ahí en más, hay un montón de cosas que podemos decir que son muy importantes. El respeto mutuo, una comunicación fluida y abierta, hablar cuestiones que son desde lo más efímero, de cómo te fue en el trabajo hoy, hasta las cuestiones profundas de la vida, ¿sí? Poder hablar sobre los hijos, poder hablar sobre el propósito de la vida, entender al matrimonio no como una sociedad para generar dinero o para criar los hijos, sino como un propósito de vida que toma el hombre y la mujer. ¿Sí? O sea, yo estoy con mi esposa porque la amo y decidí vivir el resto de mi vida con ella y poner la meta al final sin importar las contingencias que tengamos que ir sobrellevando en el camino que vienen, que hay, que habrá seguramente, que Dios nos quiere ayudar a sobrellevarlas. Es muy importante, hoy estamos en un tiempo donde todo casi diría en su mayoría es excesivo, donde hay mucha intolerancia, donde una, dos, tres y afuera, ya no se pueden. Y una de las cosas que hoy en día poco se hace es escuchar. Escuchar con los ojos. ¿Te equivocaste, Norberto? No. Escuchar con los ojos. Escuchar con el corazón. Escuchar con los oídos. Porque mayormente hay muchas cosas que comunicamos con los gestos, no solamente con la palabra, el tono de voz, con la manera de ser. Y si una persona está en crisis, no le pidas que te esté rindiendo o te esté dando lo mejor de sí en el sentido de que como en una etapa cuando estaba en su plenitud. ¿Sí? O sea, si la persona está en crisis, tengamos misericordia, está en una crisis de salud, si está en una crisis emocional, está en una crisis por ahí psiquiátrica, también puede ocurrir, una crisis espiritual, tengámosle paciencia, tengámosle amor, seamos solidarios en ese sentido, en familia. Hablando de tema familia, podría decirte muchas más cosas, no te la puntualicé como me pediste, pero bueno, excelente, por ahí creo que podríamos dejarlo ahora para poder decirle algo también a aquellas personas que han pasado por la lamentable experiencia de tener un aborto, principalmente aquellas que lo han hecho en contra de su voluntad. ¿Sí? Quiero decirte algo. Dios sana las heridas. El Espíritu Santo de Dios
Uno de sus nombres es el Consolador. Es el único capaz de traer consuelo a tu angustia y dolor interno. Es el único capaz de poder ayudarte a sanar esa situación. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. ¿Fue feo? Seguramente habrá sido muy feo. ¿Hubieron personas que te estuvieron obligando? Es posible que así sea. Ahí interviene algo que se llama gracia y perdón. Aceptar el perdón de Dios, pedíselo primeramente. Perdónate. Uno lo dice así porque está dando mensaje. Esto lleva un proceso, ¿sí? Y permitirle a Dios que obre en tu interior, porque Dios es vida, ¿sí? No te atormentes a dónde habrá ido esa criatura, todo aquello está en manos de Dios. Dios es un Dios de amor y se habrá encargado del alma de ese pequeñito, de esa pequeñita, pero también se quiere encargar de tu vida, de tu alma, de traer sanidad y restauración a tu ser. Esto es muy importante, no es corto, esto lleva un proceso. Uno se sorprende a veces cuando conoce las personas. A veces te digo personas que tienen el carácter y yo decir, pero esta persona, no tiene día bueno. Y si escuchás a veces las historias, lo que han tenido que vivir, soportar, uno entiende por ahí el porqué de algunas cosas. Eso no quiere decir que se lo avale y diga, no, sí, está bien, dale para adelante. No, no. Busca al Señor, que el Señor quiere traer sanidad, quiere traer bendición a tu vida y restauración profunda, real, al punto de que puedas perdonar inclusive a aquel que te obligó a hacerlo, aquel que lo hizo, a vos misma, y caminar en alegría, en esperanza, en fe. Y me decías también algo más sobre las personas que estuvieron con el que tema tuvieron de una mala experiencia con con la alguna iglesia. iglesia, algún Eso es líder simple. espiritual y bueno, Los brazos del Señor siempre están abiertos. Sí. Personalmente creo que también hay una iglesia para cada persona. Hay diversidad. Las iglesias somos diferentes, no en principios, no tanto en principios. En la fe los principios son muy parecidos. A veces algunos lo expresan de una manera, otros de otra, algunos más formales o más duros en la manera de expresarlo, otros quizás más asequibles, más coloquiales. No tanto en eso, pues somos muy diferentes por ahí en la manera de cantar, en la manera de orar, en la manera. Y cada iglesia está puesta por Dios para alcanzar a un grupo de personas, ¿sí? Un grupo que también es variado, un grupo, pero hay, como decían las abuelas antes, cada tapa tiene su olla, ¿sí? Y hoy nos damos cuenta de que también las sartenes vienen con tapa, así que totalmente. ni siquiera aquel que dice, bueno, yo soy sartén, hasta las sartenes tienen tapa. Entonces, dale a Dios la oportunidad de restaurarte, no te prives a vos mismo de servir a Dios, de servir al prójimo y de estar insertado en una iglesia local, en una congregación. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de el cristiano como parte del cuerpo de Cristo. Imagínate esto, vos no te cruzás en la calle con un riñón que anda flotando por ahí, con un hígado que anda por allá, con un ojo que anda por ahí levitando. No, vos te cruzás con gente que está armada. Quizá a alguno le faltará una pierna, un brazo, un ojo por H, J o B, pero están completitos. O 2 o 3 neuronas. Bueno, el tema de las neuronas no entremos por ahí, pero bueno, hay un cerebro ahí adentro, por lo menos algo hay, ¿no? Entonces, vengo en este sentido a esto. No te prives a vos mismo de la bendición de servir, de ser usado por Dios, y no prives a la comunidad y a la iglesia de tu servicio, que es de mucha bendición. Pedirle a Dios ayuda a superar la situación que por alguna razón te trajo este distanciamiento y toma esto. Dios te ama y quiere lo mejor para vos. Y en eso mejor está caminar en comunidad. Dios es comunitario. Fíjate lo que te digo. Dios es comunitario. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres son uno. Vive en comunidad. Y nos baja ese diseño. La iglesia se vive en comunidad. ¿Qué es iglesia? Yo soy iglesia.
Vos sos iglesia si tenés a Cristo en tu corazón. Vivilo en comunidad. Es el lugar natural donde Dios se manifiesta de una manera particular y diferente. Cuando hablo de iglesia, no hablo de edificios. Estoy hablando de personas. Yo no creo en las casualidades, y por algo quizás vos tuviste que estar acá. Y sí, bueno, Dios sabrá por qué. Contando ¿no? por eso, Sí. Él sabe. Vamos a agradecerle a todos los que se pusieron en contacto y una cantidad de saludos después, lo vas a poder ver tranquilamente ya en tu Muchísimas Face. gracias. Yo quisiera que le comentes a la gente en dónde te pueden encontrar, si quieren hablar con vos, si quieren conversar con primeramente, invitarte a las reuniones que tenemos en Vida Más Plena, los días domingos, las reuniones abiertas a toda la comunidad, los días domingos a las 20 y 30 horas, calle Alberdi, 123, para aquellos que son de Charata y ubican, es justamente atrás del Club Hércules, es muy sencillo de ubicar, y los días martes a las 21 horas tenemos una reunión que quizás es un poco más acotada, diferente a la del domingo, donde compartimos un tiempo de oración. Mayormente nos reunimos la congregación ahí simplemente, donde también compartimos la palabra de Dios. Y bueno, si me están mirando por Facebook, mándenme un mensajito, una consigna, una pregunta, nos ponemos en contacto, queremos ayudarte en lo que podemos, en lo que tenemos de parte de Dios, bendecir tu vida y que Dios pueda hacer en tu vida lo que Él quiere hacer, llevarte la plenitud. Te puedo pedir a modo para cerrar, Sí. y agradeciéndote una vez más, Norberto, tu tiempo. ¿Qué pasa si a alguien ahora le cae la ficha en este momento, en esta Sí. tarde, le cayó la ficha y dijo, yo quiero aceptar a Dios? ¿Cómo hago? Es muy simple. Vos que estás del otro lado, así yo te guío. Es así, decir, Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por mí. Es un hecho histórico. Me doy cuenta de que viví equivocado en muchas cosas que hice en mi vida. No quiero seguir viviendo así. Quiero que entres en mi corazón. Te recibo ahora. Te recibo, Jesús. Perdóname mis pecados. Dame paz. Dame la vida eterna. Ahora rechazo todo aquello con lo cual hice pacto anteriormente en mi vida que no tiene que ver contigo, que no tiene que ver con Dios. Y te pido que seas el Señor de mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Si haces esta oración en voz alta, Dios te adopta como hijo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y porque está escrito de que cuando confesamos con la boca y creemos con nuestro corazón, Dios escucha y en ese momento empieza lo que llamamos la salvación. Empieza lo que es hacer la vida con Dios, que es el paso de fe, es la oración de fe. Es simple. ¿Cómo seguir? Bueno, busca una congregación, si estás acá en Charata, recién te dimos el dato de Vida Más Plena, para gente de Gancedo, si hay alguien de Gancedo viendo también, tenemos allí también un anexo, un Vida Más Plena en Gancedo, creo que se llama Venezuela, la calle sobre la cual estamos ubicados, tenemos reuniones los días sábados a las 20 y 30 horas en Gancedo. Si estás en otra localidad, sé que hay gente de Buenos Aires que estaba viendo, busca una iglesia que sea sana, que predique la Biblia, ¿sí? Y en la cual vos te puedas integrar, en donde puedas sentirte aceptado, incluido, y donde puedas desarrollar tu fe. Dios te ama y vos decide simplemente, orar es hablar con Dios, ¿sí? Entonces, Señor, y si querés así, para ayudarte, miraba hacia el cielo, así, cerrar la puerta y hacerlo solo en tu pieza, porque tu familia va a decir que está loco, no tiene nada que ver con la locura. Dios está, Dios ve y Dios escucha. Señor, ayúdame a encontrar la iglesia que tú tienes preparada para mí, para que yo la pueda bendecir y para que ella me pueda bendecir. Nos pueden dejar, si no, el contacto en un mensaje privado y Sí, directamente sí. nos ponemos, nosotros te pasamos todo el dato y demás. Bueno, ya salimos re de Sí, foco. ahí está. Gracias, Bueno. me encanta, te atajaste todo, quedaste invicto. Bueno. No entró una sola pelota. Bueno, me gustaría
bueno, también agradecerte a vos, a Walter, la oportunidad de hablar por este medio, de comunicar la palabra. Y a la gente que estuvo mirando, que está conectada, por su atención, que Dios les bendiga grandemente. Quisiera cerrar con un momento de oración en esta tardecita, esta noche. Padre, gracias en el nombre de Jesús te doy por este tiempo que pudimos compartir, por la audiencia que estuvo conectada y escuchando y que espero que haya recibido bendición de parte tuya. Padre, oramos por las personas que en este momento están sufriendo, que tu mano de misericordia sea sobre ellas, que tu mano de consuelo y sanidad sea sobre ellas. Oro por aquellos que no están relacionándose con Jesús y tienen la necesidad de hacerlo, que puedan vencer sus temores, sus prejuicios, que tu amor pueda de tal manera tocarlos en su interior, que puedan darse cuenta de que es mayor la bendición que tú les das que el prejuicio que los ataja. Señor, te pido por aquellas mujeres que abortaron y que están luchando un proceso de sanidad, tu misericordia y tu mano de sanidad en sus almas. Te pido también, Padre, por esta ley que están tratando de sacar, de legalizar la muerte. Señor, ten misericordia, Argentina, que no ensuciemos nuestras manos como país con sangre inocente, que algún día nos será demandada. Señor, te pido también por nuestros niños, que tú los guardes, que como adultos podamos protegerlos, enseñarlos y educarles a ser respetuosos, pero también enseñarles a defenderse de aquellos que quieren malintencionadamente abusar de ellos. Y Señor, te pido de que tu reino de amor y de paz sea revelado a todo aquel que está escuchando esta palabra. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oro y te doy la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, nos estamos reencontrando, gracias Norberto, nos estamos, ¿qué? ¿No? Sí, nos estamos reencontrando el lunes en una nueva semana, que tengan un fin de semana hermoso, ojalá les haya servido esto, chao.